No fue un dron, no fue un teléfono intervenido a tiempo, no fue una persecución televisada ni un golpe de suerte. La reciente madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, el hombre que durante años se convirtió en el objetivo prioritario de México y Estados Unidos, terminó abatido en una operación militar en Jalisco, en la zona de Tapalpa, un punto que hoy muchos buscan por primera vez en un mapa. Su nombre, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, jefe máximo del cártel Jalisco Nueva Generación. Washington ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su captura. Esa cifra no es un rumor, aparece en el propio programa de recompensas del Departamento de Estado. Lo sorprendente no es que lo buscaran. Lo sorprendente es que, durante más de una década, no lograran localizarlo con todo lo que el Estado moderno dice ver. Satélites, inteligencia humana, geolocalización, rastreo financiero. Y, aún así, cuando por fin cayó, la secuencia no se pareció a una escena de cine. Fue más seca, más humana y, por ello, más inquietante. La clase de grieta que ningún blindaje tecnológico puede cerrar del todo. Porque lo ocurrido esa madrugada no solo terminó con un hombre, desató un país. Minutos después, comenzaron los reportes de bloqueos, vehículos incendiados y puntos de violencia en distintas regiones, como respuesta inmediata del grupo que él dirigía. Pero esta historia no empieza en Jalisco, ni empieza en 2026. Empieza mucho antes, en Michoacán, lejos de las ruedas de prensa y de los comunicados oficiales. Allí, en un entorno rural donde la vida suele decidirse temprano, un niño abandona la escuela tras cursar apenas los primeros años. No hay épica en esa salida. Hay necesidad, trabajo en el campo, jornadas largas, la idea persistente de que el futuro está en otra parte. Durante años, el relato de su ascenso circularía entre expedientes, testimonios y reconstrucciones periodísticas. El joven que migra, el hombre que conoce el norte, el regreso a México y la aproximación progresiva a estructuras criminales que no reclutan con discursos, sino con oportunidades y miedo. Con el tiempo, ese trayecto desembocaría en un liderazgo que transformó al CJNG en una de las organizaciones más violentas y expansivas del continente, con peso decisivo en el tráfico de drogas sintéticas, incluido el fentanilo. Lo que se sabe con certeza es esto: el poder de Oseguera no dependía de su imagen pública. A diferencia de otros capos que construyeron su mito con apariciones, corridos o exhibición, él operó con otra lógica, bajo perfil, disciplina interna y un aparato armado capaz de responder con rapidez y brutalidad. Y, aún así, su nombre terminó por convertirse en un símbolo, no solo para autoridades mexicanas, también para agencias estadounidenses, que lo colocaron entre los objetivos principales del narcotráfico internacional y sostuvieron una recompensa millonaria para quien abriera la puerta correcta. Ahora bien, antes de entrar en el operativo que lo alcanzó, hay algo que debe quedar claro. La pregunta decisiva no es únicamente cómo lo localizaron. La pregunta decisiva es qué falló en la estructura que lo había mantenido invisible durante tantos años. ¿Qué tipo de decisión, de vínculo o de descuido abrió una ruta que ni los operativos anteriores, ni la presión binacional, ni el cerco financiero habían logrado abrir? Porque esa madrugada, y esto es lo que vuelve diferente, el final no se trató solo de encontrar un escondite, se trató de romper un método. Y lo que ocurrió después, lo que se activó en las carreteras y en las ciudades, no fue únicamente una reacción de fuerza, fue un mensaje, un recordatorio de que, incluso sin su líder, el CJNG conservaba capacidad de desestabilización inmediata. En este documental vamos a reconstruir el trayecto completo, el origen, el ascenso, la forma en que consolidó su poder, la persecución que se prolongó durante años y, finalmente, el operativo que lo alcanzó en Jalisco el 22 de febrero de 2026. Pero antes, una advertencia. Algunas versiones sobre los detalles finos del operativo no coinciden entre fuentes y, cuando ocurra, aquí se señalará con precisión qué está confirmado y qué pertenece a reportes preliminares. Lo que sí es indiscutible es el punto de quiebre.
El líder más buscado del CJNG ya no estaba huyendo, y a partir de esa madrugada, la historia dejó de ser una cacería para convertirse en una disputa por el vacío que quedó. Origen, migración y primeros pasos. Naranjo de Chila, un caserío del municipio de Aguililla, Michoacán, donde el Estado suele llegar tarde y donde la rutina se mide por el trabajo del campo. No es un lugar de postales, es un punto rural marcado por la precariedad, por la migración constante y por una economía que, durante décadas, convivió con dos realidades paralelas: la agricultura legal y las rutas clandestinas. En esa geografía nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el 17 de julio de 1966. Los perfiles biográficos coinciden en un dato básico: su infancia transcurrió en un entorno de carencias. El abandono escolar temprano aparece repetido en reconstrucciones periodísticas y reportes de inteligencia difundidos en medios. El patrón es conocido en esa región: cuando la casa no alcanza, los hijos trabajan. Y cuando el trabajo local no ofrece salida, la frontera se convierte en destino. Años después, ya en Estados Unidos y sin estatus migratorio regular, su vida entra en otra lógica, la del delito de baja escala que, en ciertos barrios, opera como economía inmediata. Las fuentes coinciden en que, en California, Oseguera se vinculó al narcomenudeo. Y en septiembre de 1992, él y su hermano Abraham fueron detenidos en San Francisco tras una operación con agentes encubiertos: la venta de heroína. La consecuencia fue previsible y contundente: proceso federal, prisión y deportación. El propio resumen biográfico que circula en medios internacionales sobre su trayectoria lo presenta como un caso típico de ida y vuelta fronteriza: arresto en Estados Unidos, encarcelamiento y retorno forzado a México. Pero el regreso no significó reinicio. En México, una persona con antecedentes penales en Estados Unidos, sin formación académica y con conexiones ya activas, no regresa a un mercado laboral abierto, regresa a un mapa de oportunidades cerradas, donde las puertas que sí se abren suelen tener condiciones. Y una de esas rutas lo conduce al noroeste: Tijuana. En los años 90, una ciudad que no solo era frontera, sino un sistema completo con reglas internas, jerarquías y violencia como lenguaje de control. Ese tramo es importante por una razón: allí se aprende rápido o se desaparece. Y los reportes sobre Oseguera coinciden en que, en esa etapa, comenzó a construir relaciones y a entender el funcionamiento de estructuras criminales más sofisticadas que el narcomenudeo que lo había llevado a prisión. Después, vendría el movimiento hacia Jalisco. Y aquí aparece uno de los datos más llamativos y más repetidos por fuentes internacionales sobre su biografía. Oseguera trabajó como policía antes de consolidarse como capo. La prensa británica lo describe de forma directa como exoficial que terminó al frente de una organización ultraviolenta. En relatos periodísticos previos a su muerte, se menciona su paso por la policía municipal en la zona costera de Jalisco, un detalle que, de ser leído con frialdad, explica más de lo que parece. No se trata solo de un uniforme, se trata de acceso a rutinas de patrullaje, protocolos, jerarquías, radios, cadenas de mando, horarios reales, ausencias y, sobre todo, a los errores que se repiten en cualquier institución bajo presión. Esa información no se compra con dinero, se obtiene con tiempo y presencia. Y para un futuro líder criminal, conocer desde dentro cómo piensa quien persigue equivale a reducir incertidumbre. Permite anticipar reacciones, identificar puntos débiles y, llegado el caso, construir protección. En otras palabras, antes de convertirse en un nombre perseguido por dos gobiernos, Nemesio Oseguera aprendió a leer el Estado desde adentro, el salto al poder y el método de supervivencia. Hay un elemento que, en los expedientes y en las versiones de quienes lo investigaron durante años, aparece de forma insistente. Nemesio Oseguera no fue únicamente un jefe violento con un ejército privado. Quienes describen su trayectoria con mayor precisión señalan otra dimensión menos visible: una capacidad poco común para leer el entorno, anticipar riesgos
y mantener una estructura de seguridad que funcionaba, ante todo, como un sistema de prevención. Esa característica ayuda a entender por qué pudo evadir búsquedas prolongadas y por qué el final, en febrero de 2026, ocurrió bajo condiciones específicas. El punto de inflexión en su ascenso suele situarse en Jalisco, cuando entra en contacto con figuras del cártel de Sinaloa que operaban en la región. Entre ellas, Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, considerado uno de los principales operadores del cártel en el occidente del país. Coronel murió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, durante un enfrentamiento con el ejército mexicano. La muerte de Coronel no solo cerró una etapa, alteró los equilibrios. En estos escenarios, cuando un operador de alto nivel cae, el territorio no queda libre, queda disputado. Se abren fracturas, se reacomodan lealtades y aparecen oportunidades que solo aprovecha quien está preparado para ejecutarlas con rapidez. Ahí es donde, según múltiples reconstrucciones periodísticas, se consolida la alianza de Oseguera con Éric Valencia Salazar, el 85, y otros cuadros procedentes del Cártel del Milenio. Distintas fuentes sitúan el nacimiento del CJNG en los años finales de la década de 2000, como una escisión y posterior reorganización con base en Jalisco. Lo que ocurre a partir de entonces es una expansión sostenida. El CJNG crece con una lógica que combina control territorial, disciplina interna y violencia dirigida a mandar señales. Con el tiempo, el grupo se convertiría en uno de los principales actores del tráfico internacional de drogas, incluyendo metanfetamina y fentanilo, y en una amenaza prioritaria para México y Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta clave es otra: ¿cómo logró durar tanto tiempo en la cima? Investigadores y cronistas coinciden en un rasgo operativo. Oseguera desarrolló un método de supervivencia basado en desconfianza sistemática y movilidad. No era un jefe que se expusiera de manera regular. Reducía rutinas, variaba trayectos, evitaba patrones predecibles y limitaba al máximo el uso de medios de comunicación que pudieran rastrearse. Estas decisiones, tomadas día tras día, explican por qué su localización se volvió un problema crónico para las autoridades. También explica la geografía de su resguardo. Las fuerzas de seguridad sospechaban desde hacía años que se movía en zonas rurales y serranas del occidente del país: Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, terrenos que favorecen la vigilancia por parte de comunidades controladas o intimidadas y dificultan una operación de captura sin filtraciones. En ese contexto, cada golpe contra su entorno fue insuficiente para detener la organización. Incluso cuando la presión alcanzó a su círculo familiar, el aparato continuó funcionando. Un ejemplo decisivo fue la caída de su hijo, Rubén Oseguera González, el Menchito. Fue detenido en 2015, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 y más tarde condenado por un jurado federal en septiembre de 2024. En marzo de 2025, recibió una sentencia de cadena perpetua en un tribunal federal estadounidense. Aún así, el liderazgo no se desmoronó en ese momento, y esa resistencia sugiere una estructura diseñada para operar incluso bajo presión, células, mandos regionales y una capacidad de respuesta que, como se vería tras la muerte de Oseguera, podía activarse de manera coordinada en cuestión de horas. Por eso, cuando se informa que el operativo final tuvo lugar en la zona de Tapalpa, Jalisco, la madrugada del 22 de febrero de 2026, el dato geográfico no es un detalle menor. Es parte del mismo método. La sierra como barrera, la distancia como protección y el silencio como regla. Territorio, vigilancia y una pista que cambió el tablero. Talpa de Allende suele aparecer en las guías por una razón muy distinta a la que interesa en esta historia: su santuario y la devoción a la Virgen del Rosario de Talpa, que cada año convoca peregrinaciones masivas y coloca al municipio en el mapa religioso de Jalisco. Sin embargo, en el lenguaje del crimen organizado, los lugares no se definen por su postal, sino por su utilidad. Durante años, distintas reconstrucciones periodísticas situaron la Sierra del Occidente con municipios como Talpa,
y zonas cercanas como parte del corredor donde el CJNG podía moverse con ventaja. Caminos secundarios, relieve difícil, comunidades pequeñas y una vigilancia social que, por miedo o por control, puede convertir un territorio en un sistema de alerta temprana. Esa imagen es clave para entender el problema que enfrentaron sus perseguidores. ¿Cómo se llega a un hombre que convirtió la discreción en un método? No se trata de una sola fortaleza ni de un solo escondite. Se trata de una red de hábitos, movilidad, cambios constantes, filtros humanos y una reducción deliberada del contacto con todo aquello que deje rastro. Y, aún así, las cacerías largas rara vez se resuelven con un hallazgo espectacular. Se resuelven con acumulación, con piezas pequeñas que, por separado, dicen poco. Juntas, dibujan un patrón. En esa lógica, 2021 fue un año silenciosamente relevante. El 15 de noviembre de 2021, el ejército detuvo en Zapopan a Rosalinda González Valencia, esposa de Oseguera, a quien investigaciones federales señalaban por presuntas funciones en el circuito financiero del grupo. Ese dato tiene un matiz importante para el rigor. Rosalinda ya había sido detenida en 2018 y luego obtuvo la libertad bajo proceso. En 2021 fue reaprehendida. Años después, fue sentenciada en diciembre de 2023 a 5 años por operaciones con recursos de procedencia ilícita y, posteriormente, obtuvo su liberación en febrero de 2025, según reportes de prensa. Lo significativo, para esta historia, no es solo la detención, es lo que vino después. Analistas suelen anticipar que, cuando se toca el círculo personal de un líder, el grupo responde con demostraciones inmediatas de fuerza para imponer costo político. En este caso, no hubo una reacción pública proporcional en ese instante. Lo que predominó fue el repliegue, menos exposición, más restricciones, menos intermediarios. En términos operativos, ese tipo de ajuste no es un silencio vacío, es un cambio de conducta. Y los cambios de conducta dejan huellas. Con el tiempo, esas piezas comenzaron a alinearse con una geografía concreta. Y esa geografía vuelve a la Sierra de Jalisco. Por eso, cuando en la madrugada del 22 de febrero de 2026 se reporta que Oseguera fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el dato no suena a casualidad. Sugiere que la persecución logró identificar un corredor real de resguardo, no un rumor. Todavía no es momento de entrar en el detalle fino de cómo se cerró el cerco. Algunas versiones difieren en aspectos específicos y, cuando aparezcan, se distinguirá con claridad lo confirmado de lo preliminar. Lo que sí se puede afirmar es el mecanismo general. Años de seguimiento, un ajuste de patrones y una oportunidad que finalmente no se repitió. La madrugada del 22 de febrero y el silencio antes del anuncio. Hay una parte de este episodio que todavía exige prudencia. En las primeras horas, circularon versiones que no coinciden en todos los detalles. Tiempos exactos, número de participantes, secuencia táctica, incluso el detonante específico que permitió ubicar el objetivo. En una operación de este nivel, el ruido informativo aparece de inmediato y se mezcla con filtraciones, cálculos políticos y mensajes de propaganda. Pero hay algo que sí aparece con consistencia en las fuentes más sólidas. La operación no fue improvisada. Fue un golpe planeado, ejecutado con preparación previa y con inteligencia acumulada. Reuters informó que se trató de una incursión con apoyo de información proporcionada por Estados Unidos. La madrugada del domingo 22 de febrero de 2026, las fuerzas federales mexicanas se desplazaron hacia la zona serrana de Jalisco, con foco en el corredor de Tapalpa y áreas cercanas. La elección del terreno no era un accidente. Esa geografía, monte, caminos secundarios, barrancas, puntos ciegos naturales, favorece la defensa, dificulta la movilidad de unidades grandes y convierte cualquier operación en un problema logístico. Por eso mismo, durante años fue un entorno compatible con el tipo de resguardo que buscaba un líder como Oseguera. Lo primero que se supo no fue el nombre del abatido. Lo primero que se supo fue el movimiento. Zona acordonada, operativo en marcha, despliegue de fuerzas,
comunicaciones cortadas en ciertos puntos y un patrón que, en México, funciona como termómetro inmediato del resultado, porque casi al mismo tiempo, y esto es lo que convierte el episodio en un parteaguas, empezaron las reacciones. Bloqueos en carreteras, vehículos incendiados, tramos cerrados, ataques coordinados para frenar desplazamientos, sembrar temor y mostrar capacidad de respuesta. Reuters reportó incendios de vehículos en Jalisco tras una operación federal, citando al gobernador del estado. Y lo más inquietante fue la extensión. En cuestión de horas, los reportes se multiplicaron en distintos puntos del país. Según una síntesis de seguimiento de hechos publicada por México News Daily, las acciones se registraron en al menos 7 estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Otras coberturas hablaron de violencia en un número aún mayor de estados, lo que refuerza la idea central. No fue un estallido espontáneo, fue una activación coordinada. Ese tipo de respuesta no ocurre por accidente. Requiere cadena de mando, puntos de control, logística y un mensaje que se transmite con rapidez. Y por eso, durante las primeras horas, la pregunta real no fue ¿qué está pasando?, sino ¿qué ocurrió exactamente en la sierra para que el CJNG reaccionara así? En esos momentos, la confirmación oficial se vuelve un acto de alto riesgo. No es solo publicar una noticia, es aceptar que el Estado acaba de golpear la cabeza de una organización con capacidad de represalia inmediata. Es activar consecuencias que ya están en marcha y que se vuelven más difíciles de contener cuando el hecho se vuelve irreversible y público. Los testimonios periodísticos describieron una cautela inusual, fuentes hablando bajo anonimato, respuestas medidas, frases incompletas, pausas largas antes de negar o confirmar. Y ese silencio, más que una estrategia de comunicación, se parecía a otra cosa, a la conciencia de que, una vez pronunciado el nombre, el país entero iba a entrar en otra fase, porque confirmar la muerte de El Mencho no era cerrar una historia, era abrir otra, el vacío de poder y la pregunta que define todo. Las reacciones coordinadas en varios estados fueron la demostración inmediata de que no se trataba de un episodio local. Mostraron, en tiempo real, dos cosas a la vez: la capacidad logística del CJNG para activar presión territorial y, al mismo tiempo, el inicio de una fase nueva, incierta y potencialmente más volátil. Conviene detenerse un momento aquí, porque hay una idea que resulta indispensable para comprender lo que viene. Cuando una organización de este tamaño pierde a su máximo líder, el día siguiente no sigue una línea simple. No ocurre que una estructura así se apaga de un golpe. Lo que sucede, casi siempre, es más peligroso. El mando central deja de contener fuerzas que ya existían. Dentro de una organización criminal consolidada hay, por definición, células regionales que llevan años operando con márgenes de autonomía. Hay responsables de plaza, coordinadores de rutas, mandos de seguridad y operadores financieros que conocen el negocio con o sin una figura visible al frente. Y también hay algo más: ambiciones acumuladas. Mientras un liderazgo fuerte permanece, muchas rivalidades se mantienen contenidas por una mezcla de disciplina, miedo y conveniencia. Pero cuando esa figura desaparece, esas tensiones internas buscan salida. Entonces aparecen 3 riesgos principales, simultáneos: fragmentación interna, mandos regionales intentando convertirse en la autoridad real sin reconocer un centro, disputas por sucesión, luchas entre figuras con poder comparable, cada una respaldada por su propia red, oportunismo externo, grupos rivales intentando ocupar territorio, rutas o mercados antes de que se restablezca el control. Por eso, lo que se dijo desde el análisis de seguridad desde las primeras horas fue coherente. El golpe era enorme, posiblemente el más relevante en años, pero el tramo siguiente podía ser igual o más complejo. No porque la operación haya fallado, sino porque el día después de un golpe así siempre abre escenarios nuevos. Sin embargo, todo eso pertenece a la fase que viene después. Por ahora, hay que volver al punto exacto donde todo cambió. La madrugada en la Sierra de Jalisco, el operativo que venía preparándose y que terminó con el abatimiento de Oseguera.
Y aquí aparece la pregunta que domina todo. ¿Cómo lo encontraron? Esa pregunta es la correcta por una razón simple. El cómo explica mucho más que el qué. La muerte de un líder es un hecho. El método que permite llegar a él es una señal sobre el funcionamiento real de la persecución, sobre el nivel de infiltración, sobre la inteligencia acumulada y, sobre todo, sobre el tipo de error humano o estructural que volvió posible el final. Esa respuesta es la pieza más relevante de toda esta historia. Y sí, la vamos a contar. Pero antes, hay que entender por qué el hallazgo fue tan difícil. Porque Oseguera había construido un modelo de supervivencia basado en un principio. Lo que hoy protege, mañana delata. Para él, cualquier herramienta moderna podía convertirse en un rastro. Un teléfono no era solo un objeto, era una señal. Un dispositivo conectado no era solo una comodidad, era una vulnerabilidad. Un contacto habitual no era solo una rutina, era un patrón. Esa desconfianza marcó su manera de operar. No se trataba únicamente de esconderse en un lugar remoto. Se trataba de reducir al máximo las huellas repetibles. Evitar hábitos. Limitar el número de personas con acceso real. Controlar los tiempos. Desconfiar de la comunicación directa. Mantener la distancia incluso con los propios. Por eso, durante años, muchos intentos fracasaron. Porque perseguir a un hombre así no significa seguir una ruta. Significa intentar descifrar un sistema construido para no dejar trayectorias claras. Y ahora, con esa idea presente, la pregunta vuelve a adquirir su peso real. ¿Qué cambió esta vez? La respuesta de los estados y la razón del silencio. El estallido simultáneo en varios estados dejó algo claro desde el primer momento. La reacción no era improvisada. Cuando aparecen bloqueos múltiples, incendios de vehículos y cierres de vías en un lapso tan corto, lo que suele estar ocurriendo es la activación de una red que ya tiene protocolos previstos para escenarios críticos. En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó públicamente que se había realizado una operación federal en Tapalpa y, ante los hechos posteriores, activó medidas de emergencia. Reuters recogió su comunicación a través de redes sociales y reportó la quema de vehículos tras el operativo. En paralelo, en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya instruyó la instalación inmediata de una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, según reportes que compilaron reacciones oficiales ante los disturbios. La violencia se extendió con rapidez. Jalisco y Michoacán fueron solo el inicio. Medios y agencias describieron incidentes y alertas que alcanzaron a otros estados del occidente y del norte del país. EFE informó de bloqueos e incendios en vías del oeste mexicano, y Reuters reportó que el alcance superó la frontera estatal de Jalisco en cuestión de horas. Ese contexto explica dos decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer contradictorias. Los gobiernos estatales comunicaban y pedían resguardo, porque la situación estaba activa y afectaba movilidad, transporte y seguridad pública. Al Jazeera y otros medios recogieron que en Jalisco se pidió a la población permanecer en casa y se suspendió el transporte público. A nivel federal, al comienzo predominó la cautela comunicativa, con confirmaciones indirectas y fuentes bajo anonimato, mientras se preparaba el mensaje formal. Reuters y The Guardian describieron ese tramo inicial como un periodo de información parcial antes de la confirmación plena del resultado. ¿Por qué ese silencio relativo en un momento en que el país entero ya veía las consecuencias? Una razón evidente es la verificación. En operaciones de alto valor, la confirmación de identidad exige procedimientos, cotejos, registros, evidencia física y cadena de custodia. No es un detalle administrativo. Es la diferencia entre un anuncio irreversible y un error que el Estado no puede permitirse. Pero hay otra razón, más delicada, que suele pesar en este tipo de golpes, lo que se recupera en el sitio. No solo el resultado principal, también el material asociado al objetivo, armas, documentación, comunicaciones, dispositivos, listas, rutas, contactos. Ese tipo de hallazgos puede ser tan relevante como el abatimiento mismo, porque abre líneas de investigación y al mismo tiempo puede desencadenar nuevas reacciones
si se hace público demasiado pronto. Por eso, en esas horas, cada frase medía sus consecuencias. Confirmar la muerte de Oseguera no era solo informar, era aceptar, de manera pública, que el Estado acababa de cruzar un umbral que activaría respuestas adicionales, internas y externas, de la organización. Y mientras el país seguía viendo bloqueos, incendios y cierres, la pregunta volvió con más fuerza, porque ya no era curiosidad, era la pieza que explicaba todo lo demás. ¿Qué permitió ubicarlo esta vez? El tamaño del objetivo y la grieta humana. Antes de explicar qué permitió ubicarlo, hay que dimensionar con precisión quién fue Nemesio Rubén Oseguera Cervantes y por qué su caída no se trata de un episodio más dentro del crimen organizado. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dejó de ser una estructura regional y pasó a operar como un aparato con alcance nacional e internacional, con capacidad de control territorial, disciplina armada y un componente financiero capaz de sostenerse, ocultarse y reinvertirse. Las autoridades de Estados Unidos lo han descrito reiteradamente como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas vinculadas a la crisis de drogas sintéticas. Ese reconocimiento no se quedó en la retórica. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera, FTO, una categoría que eleva el marco legal de persecución y habilita herramientas propias de la lucha antiterrorista. La designación aparece en la notificación oficial del Federal Register y es citada por la DEA en su información pública sobre cárteles. A la par, Oseguera era un objetivo prioritario en listas de búsqueda. El Departamento de Estado mantuvo una recompensa de hasta $15 millones por información que condujera a su arresto o condena. En México, la entonces Procuraduría, autoridades federales anunciaron una recompensa de $30 millones por información que llevara a su captura. El dato fue reportado por Reuters y otros medios desde 2018. 2 gobiernos, 2 sistemas de inteligencia, años de persecución, recompensas millonarias, y aún así, durante mucho tiempo, no hubo resultado definitivo. Esa aparente contradicción se explica por su método. Oseguera entendió algo elemental. La tecnología que hoy ayuda a controlar, mañana puede exponer. Por eso, además de moverse en terreno serrano y reducir rutinas, su operación privilegiaba recursos de bajo rastro, intermediación, compartimentación y comunicación indirecta. En términos prácticos, eso significa menos velocidad, pero más seguridad. Y entonces aparece la pregunta que sostiene todo este tramo del documental. La respuesta no llega como un relámpago, llega como una fisura. Porque, por más cuidadosa que sea una estructura, hay un punto donde ninguna disciplina garantiza invulnerabilidad. Las personas. Las personas tienen límites, tienen familia, se cansan, se equivocan, temen. Y, a veces, cuando la presión se acumula, hablan. Aquí conviene ser estrictos. Por ahora, no hay una confirmación pública única y definitiva sobre quién fue la fuente o qué pieza exacta permitió cerrar el cerco. Lo que sí han indicado medios con acceso a fuentes de seguridad es que el operativo contó con inteligencia y apoyo informativo de Estados Unidos y que la operación fue preparada, no fortuita. Dicho de otro modo, lo ocurrido en Tapalpa no empezó en Tapalpa, empezó antes, con la acumulación de datos, vigilancia, cambios de patrón y, probablemente, con una decisión humana dentro de una cadena que hasta entonces parecía sellada. Y cuando esa clase de grieta se abre, todo lo demás bloqueos, incendios, cierres, respuestas coordinadas, se vuelve una consecuencia. La filtración interna y el declive silencioso. Lo que hoy se conoce con mayor solidez apunta en una dirección incómoda. La clave no habría sido un avance técnico, sino una fisura interna. El 23 de febrero de 2026, el ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla, declaró que la información que condujo a la captura y muerte de Oseguera provino de una pareja sentimental. Reuters lo reportó como el dato central del parte oficial posterior al operativo.
Ese detalle, si se confirma plenamente en todas sus implicaciones, explica por qué el operativo tuvo una característica que no siempre se consigue en operaciones de esta naturaleza: oportunidad. Durante años, muchos intentos quedaron cortos no por falta de fuerzas, sino por lo mismo que arruina casi todas las cacerías largas. La información llegaba tarde, incompleta o contaminada. Cuando el aviso llega a tiempo y desde el lugar correcto, el mapa cambia por completo. Y aquí aparece la paradoja que termina por definir su final. Oseguera construyó su seguridad sobre la desconfianza, sobre la reducción de huellas, sobre la idea de que la tecnología era una amenaza. Sin embargo, el elemento más difícil de controlar no es un dispositivo, es la voluntad humana. La lealtad no es un recurso estable. Se erosiona por miedo, por dinero, por presión, por cansancio o por supervivencia. Y cuando una persona con acceso real decide hablar, de pronto la sierra, los caminos secundarios y la red de protección dejan de ser una ventaja. Porque la imagen pública del Mencho, que circuló durante años el jefe intocable, el líder capaz de ordenar y obtener respuesta inmediata, no describe por completo sus últimos años. En ese periodo, su estructura enfrentó presiones acumuladas, detenciones, decomisos, operaciones de alto impacto y golpes contra su entorno. Reuters retrató parte de ese historial: su preferencia por el bajo perfil, su capacidad de evadir operativos y episodios como el derribo de un helicóptero militar en 2015 para facilitar su escape. A esa presión se sumó un problema que, para cualquier fugitivo, se vuelve un riesgo operativo: la salud. Distintos reportes periodísticos han señalado que Oseguera habría padecido enfermedad renal y que, ante esa condición, su entorno habría buscado infraestructura médica propia en zonas bajo control. En 2020, The Guardian informó sobre reportes de un hospital vinculado al cártel en Jalisco, atribuido a la necesidad de atender problemas médicos del líder. Más recientemente, El País recogió que existían rumores persistentes sobre enfermedad renal y que la ausencia prolongada del líder alimentaba especulaciones sobre un deterioro físico. En ese contexto, la idea de una filtración desde dentro deja de parecer un giro improbable y empieza a encajar como resultado de un desgaste progresivo. Menos margen de maniobra, más dependencias, más presión y, finalmente, una decisión humana que rompió el equilibrio. Con ese marco, ya podemos entrar al siguiente punto con precisión. ¿Qué se sabe del enfrentamiento? ¿Qué reportaron las autoridades sobre la captura y la muerte durante el traslado? ¿Y por qué la reacción posterior fue tan rápida y tan amplia? Máxima alerta, y lo que quedó en el sitio. Las células del CJNG no desaparecieron con la muerte de su líder. Las redes de mando regional, las rutas y los mecanismos de control territorial siguieron operando. Pero el golpe sí destruyó una idea que durante años pareció inamovible: la del hombre intocable, el objetivo imposible. La historia demuestra lo contrario una y otra vez. Ningún liderazgo es invulnerable. Y eso nos devuelve a la madrugada del 22 de febrero de 2026. La operación se ejecutó en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, con participación de fuerzas federales. Reuters informó desde las primeras horas que el objetivo del despliegue era el Mencho, citando reportes de medios mexicanos y confirmación pública del gobernador de Jalisco sobre la existencia de un operativo federal en el área. A partir de ahí, el Estado entró en fase de emergencia. En Jalisco se declaró código rojo, es decir, alerta máxima, y se activaron mecanismos de coordinación y seguridad extraordinarios. Distintos medios reportaron esa decisión, junto con la suspensión de transporte público y llamados oficiales a resguardarse, en medio de bloqueos y ataques en vías. Lo que siguió fue el reverso de lo que muchos imaginaron que ocurriría cuando ese día llegara. No hubo sensación de cierre. Hubo una oleada de caos coordinado. Vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, afectación a comercios, interrupciones a la movilidad y reportes que se expandían con rapidez a otros estados. Ese patrón no es espontáneo. Indica una respuesta preparada, puntos de bloqueo definidos, capacidad de encender múltiples focos al mismo tiempo
y cadenas de mando que funcionan incluso en un escenario crítico. Para efectos narrativos, esto importa por una razón. Muestra que el CJNG podía reaccionar con fuerza, aun cuando su liderazgo acababa de recibir el golpe más duro. Mientras tanto, el mensaje federal tardó más de lo que el público esperaba. En ese tramo inicial, se habló con cautela, confirmaciones parciales, fuentes bajo anonimato, versiones en desarrollo. El país reportó que la Secretaría de Defensa confirmó colaboración con Estados Unidos y dio un balance inicial de víctimas en el operativo, subrayando que la ejecución fue mexicana. Esa prudencia tiene dos explicaciones razonables y compatibles. La primera es técnica: verificar identidad y cerrar procedimientos. Un anuncio así exige certeza plena. En las primeras horas, no hubo un parte público único y detallado sobre documentación específica recuperada. Lo correcto es decir lo siguiente: por la naturaleza del golpe y por lo reportado sobre la planificación y coordinación del operativo, es altamente probable que las autoridades hayan asegurado evidencia y materiales que pasarán por análisis técnico y judicial. Esa es, de hecho, una de las razones por las que la confirmación pública suele medirse. Y ese punto abre una fase nueva, quizá la menos visible para el público, pero decisiva para el Estado: el trabajo posterior. Porque la muerte del líder cierra una persecución, pero lo que se recupere y lo que pueda derivarse de ello puede reordenar investigaciones, conexiones y responsabilidades, no solo sobre el CJNG, sino sobre los vínculos que hicieron posible su expansión y su protección durante años. Confirmación, costo del informante y el miedo del día después. La muerte del jefe máximo cierra una persecución, pero abre otra fase menos visible y, a menudo, más trascendente, la que comienza con lo recuperado, lo asegurado y lo que puede derivarse de ello. En investigaciones de crimen organizado, un golpe de esta magnitud no se mide solo por el abatimiento de una persona, sino por el rastro que deja al quedar expuesto su entorno: contactos, logística, rutas, posibles vínculos y, sobre todo, evidencia utilizable. Por eso, el tramo posterior a la operación exige un protocolo que no admite improvisación. En operaciones de alto impacto, las autoridades activan procedimientos específicos para confirmar identidad y evitar el error que ha ocurrido en otras coyunturas: anunciar un resultado, perder credibilidad y, con ello, comprometer la gestión de seguridad en el terreno. Esa verificación no es un trámite, es parte de la operación misma. Por Reuters, sobre el origen humano de la pista, es que alguien dentro del círculo tomó una decisión que volvió posible el resto. Esa decisión, en ese mundo, rara vez se toma sin costo, porque hablar no es solo traicionar una estructura criminal, es enfrentarse a una organización que castiga el quiebre de lealtad como método de control. Es asumir un riesgo que no se mide en dinero, sino en supervivencia. Mientras tanto, afuera, en Jalisco y en otros estados, se sostenía la emergencia: bloqueos, vehículos incendiados, episodios violentos y medidas extraordinarias. Reuters reportó incendios de vehículos tras la operación federal, citando al gobernador. ¿Qué sigue? El día después no se ve desde un estudio. Hay personas que hoy sienten alivio, otras sienten temor y otras simplemente esperan. Esperan porque en estos territorios los hechos no se interpretan por el titular, sino por lo que ocurre después. Si hay retenes, si se reabren las rutas, si vuelve el transporte, si el comercio puede levantar cortinas, si la escuela funciona al día siguiente. Por eso, la pregunta decisiva no es solo ¿qué pasó?, sino ¿qué sigue? Y esa pregunta pesa distinto según quién la formule. Un analista puede responder desde un escritorio, con categorías y precedentes. Pero quien vive en Tapalpa, en Aguililla o en cualquier municipio afectado por bloqueos, lo traduce de forma inmediata. ¿Podré salir mañana? ¿Será seguro circular? ¿Habrá represalias? ¿Quién manda ahora? Ahí está la razón por la que estas historias no terminan con un operativo. Terminan, si acaso, cuando el territorio deja de sentir el temblor. Los escenarios que se discuten son conocidos: fragmentación interna,
continuidad operativa con un nuevo equilibrio y presión externa de rivales. Ninguno está garantizado. Todo depende de variables inmediatas. ¿Quién toma el mando? ¿Qué plazas se disputan? ¿Y qué tan rápido el Estado sostiene presencia y control territorial? Ninguno de estos escenarios depende de una sola variable. Depende de quién mueve primero, de qué mandos retienen recursos reales, de qué alianzas se sostienen sin la figura que imponía disciplina, y de cuánta información queda expuesta tras el operativo. Y aquí entra un dato que hace este caso especialmente delicado. Las autoridades han descrito que la pista decisiva provino de dentro del círculo cercano. Si esa ruptura de confianza se confirma como eje del golpe, entonces el CJNG no solo enfrenta un vacío de mando, enfrenta paranoia interna. Y la paranoia, en estas estructuras, suele generar purgas, ajustes y reacomodos violentos. Por eso, lo que ocurrió el 22 de febrero no cierra el capítulo, abre el tramo más incierto. Cooperación binacional y la cara humana de la represalia. Lo único seguro, a esta altura, es que el Estado mexicano tendrá que prepararse para administrar una transición con riesgos múltiples. Y en esa preparación, el material asegurado tras el operativo, todo lo que pueda convertirse en evidencia o inteligencia procesable, será determinante para anticipar movimientos, desactivar células y proteger puntos críticos. En las próximas horas y días, la prensa internacional va a subrayar un aspecto que no es menor: el contexto político en el que se produjo este golpe. La cooperación México-Estados Unidos en seguridad ha atravesado años de fricción pública, debate sobre alcances, límites, intercambio de información y tensiones de soberanía. Aún así, en este caso, la operación deja un indicio claro de que ciertos canales siguieron operando donde más importa, en la inteligencia. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que contó con información complementaria de autoridades estadounidenses en el marco de coordinación bilateral y recalcó que la ejecución del operativo fue mexicana. Reuters también informó que la misión se realizó con apoyo informativo de Estados Unidos, de acuerdo con una fuente gubernamental. La operación evidenció que, pese a tensiones públicas, la coordinación de inteligencia entre México y Estados Unidos siguió activa, al menos en este caso. La respuesta violenta posterior, bloqueos e incendios, recordó que la organización conservaba capacidad de alterar la vida cotidiana en cuestión de horas. ¿Quiénes ejecutan las órdenes y por qué una estructura así sobrevive a todo? No son piezas abstractas, no son solo células o halcones en un parte policiaco. Son personas con biografías reales, con trayectorias que casi nunca aparecen en los análisis, jóvenes reclutados por necesidad, hombres sometidos por coerción, empleados de ocasión convertidos en operadores, y también individuos que encuentran en estas organizaciones algo que el Estado no les ofreció: pertenencia, salario, protección o sentido de identidad. Nada de eso justifica el daño, pero sí explica por qué, incluso cuando cae un líder, la maquinaria no se detiene. Porque la maquinaria está hecha de vínculos sociales, miedo, dependencia económica y cadenas de obediencia que se sostienen en el territorio. Y en el fondo de esa doble historia, aparece otra pregunta esencial: ¿cómo puede una organización así seguir operando pese al aparato de persecución internacional? Pese a recompensas y sanciones financieras, el CJNG mantuvo operaciones por su control territorial, su capacidad de coerción y la sustitución constante de rutas y operadores. Esa suma de capas explica por qué el aparato de sanciones y recompensas convive con la continuidad del crimen. Porque no se combate únicamente un individuo, sino un sistema que se alimenta de mercado, territorio y debilidad institucional. Y ahora, después del operativo en Tapalpa, ese sistema entra en una fase nueva, porque la muerte del líder no borra el reclutamiento, ni la obediencia, ni el miedo, pero sí altera los equilibrios. Y cuando el equilibrio se rompe, los primeros que sienten el cambio no son los analistas, son las comunidades que quedan en medio. Familia, territorio y el vacío que deja un poder de facto. En este tipo de historias, la familia suele aparecer de un modo casi automático, como prolongación del poder, como red de confianza
y como engranaje de una estructura criminal. En parte, esa lectura es cierta. En el caso de Oseguera, existen vínculos familiares documentados en expedientes y procesos judiciales. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue reaprehendida en noviembre de 2021 en Zapopan y fue condenada en diciembre de 2023 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reportes de prensa indicaron su liberación en febrero de 2025. Pero esa no es toda la historia de familia. Existe otra dimensión que casi nunca entra en los titulares. Quienes nacieron dentro de ese entorno sin haberlo elegido. Personas que crecieron con un apellido que cargaba un peso previo, con un riesgo añadido, con una identidad impuesta desde afuera. ¿Qué significa, para ellos, la muerte del líder? Es una pregunta que probablemente no tendrá respuesta pública, no porque no exista, sino porque nadie la dirá en una conferencia. Y, del mismo modo, hay otra dimensión que rara vez aparece completa: la vida de las comunidades bajo control criminal. En zonas de Jalisco y Michoacán, durante años, el CJNG no fue solo una organización armada, fue también un poder territorial que, en ocasiones, ocupó funciones que el Estado no cumplía de manera efectiva. Regulación informal de conflictos, control de seguridad local según su propia lógica, empleo directo o indirecto, y una economía paralela que, para muchas familias, era la única economía disponible. Este fenómeno, la sustitución de funciones estatales por actores armados, no es nuevo ni exclusivo de México, pero aquí adquiere un peso particular por la escala y la violencia. Y obliga a una conclusión incómoda. Cuando el Estado llega solo con operativos, pero no llega con servicios, instituciones y permanencia, el territorio queda expuesto a una repetición del ciclo. Por eso, quienes trabajan en construcción de paz, desarrollo comunitario y seguridad, suelen insistir en un punto que rara vez se mantiene en la conversación pública. Un golpe operativo puede ser necesario, pero no es suficiente. Si no hay una estrategia posterior, presencia institucional sostenida, acceso a empleo legal, justicia funcional, protección para la población y control territorial real. El vacío que queda puede resultar tan peligroso como lo anterior, porque invita a disputa. Y ahora, con esta idea en mente, volvemos al lugar donde se definió todo: las montañas de Jalisco, la madrugada del domingo. Hay un detalle que suele mencionarse de paso, pero merece atención: el nivel de preparación logística que requiere un operativo en sierra contra un objetivo de este valor. No se accede con un despliegue rutinario. Se necesita control de rutas, coordinación interinstitucional, capacidad médica, comunicación táctica y un plan de extracción. Y todo eso, además, bajo la premisa de que el objetivo cuenta con vigilancia previa y con tiempo de reacción. Eso nos lleva al siguiente bloque: ¿cómo se monta una operación así en terreno serrano? ¿Qué indica el costo humano reportado? ¿Y por qué el Estado consideró que este era el momento de ejecutar un golpe que, por años, parecía inalcanzable? Logística en sierra, precisión y el día que puede marcar época. Un operativo en sierra contra un objetivo de alto valor no se ejecuta como un despliegue ordinario. La geografía obliga a otra lógica. Los caminos son limitados, irregulares, a veces intransitables. La visibilidad es parcial y, sobre todo, las comunidades detectan anomalías con rapidez. Un convoy fuera de lugar, un movimiento nocturno, una presencia inesperada. Eso significa que, para llegar a un punto en la montaña sin activar alertas previas, se necesitan 3 condiciones al mismo tiempo. Primera, logística discreta. No basta con enviar fuerzas. Se requiere mover unidades con un perfil bajo, sin concentraciones visibles, sin rutinas que puedan ser observadas. En terreno así, un despliegue grande puede ser un anuncio, y un anuncio puede significar fracaso. Segunda, compartimentación. En operaciones de este nivel, la información debe circular entre el menor número posible de personas. Cuantas más manos conocen el objetivo exacto, más probabilidades existen de filtración. Reuters reportó que el operativo se ejecutó con apoyo de inteligencia estadounidense y que la pista decisiva provino del círculo íntimo del líder, lo que sugiere un enfoque de precisión y un manejo cerrado de información.
Tercera, exactitud de inteligencia. En una sierra, llegar tarde no es un inconveniente, es un fracaso. 10 minutos pueden ser la diferencia entre encontrar el punto exacto o encontrar solo el eco de una retirada. En este caso, el hecho de que la operación culminara con el abatimiento del objetivo indica que, por primera vez en mucho tiempo, el margen de error se redujo al mínimo. Por eso este operativo es distinto a los anteriores, no solo por el resultado, sino por el mecanismo, la oportunidad, la precisión y la ejecución en un terreno diseñado para defenderse. Hoy nadie puede saberlo con certeza. Los efectos reales no se ven en el primer comunicado, ni en los primeros titulares. Se ven en los meses siguientes, en cómo se mueven las células, en qué mandos asumen control, en qué decisiones toma el Estado con la información obtenida, y en si existe o no una presencia institucional sostenida que impida que el vacío se convierta en una guerra. Lo que sí es indiscutible es esto: lo ocurrido hoy no puede deshacerse. El tablero cambió, y el trabajo que viene exige un nivel de consistencia que pocas veces se mantiene después del impacto inicial. Y antes de cerrar este tramo del documental, hay un último elemento que conviene fijar en la memoria: las cifras, porque detrás de cada número hay un significado político, operativo y humano que ayuda a entender la dimensión real del episodio. Cierre, cifras, personas y lo que queda después. Durante años, el nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes estuvo rodeado de cifras difíciles de traducir a una realidad concreta. Toneladas de droga en tránsito, millones de dólares en ganancias, territorios en disputa, estructuras armadas, redes de lavado, sanciones, recompensas. La cifra más visible fue la recompensa: hasta 15 millones de dólares ofrecidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información que condujera a su arresto y condena. A esa presión se sumaron sanciones financieras del Departamento del Tesoro contra Oseguera y el CJNG, bajo el marco de la ley Kingpin. Y, más recientemente, la designación del CJNG como organización terrorista extranjera, un cambio legal con implicaciones profundas para la persecución internacional. Las cifras ayudan a medir la escala, pero también pueden producir un efecto engañoso, hacer que todo parezca abstracto, como si fuera un fenómeno de estadísticas, una suma de reportes, un problema lejano. No lo es, nunca lo fue. Detrás de cada número hay personas. Personas que consumieron lo que esa organización distribuyó. Personas que vivieron en municipios donde el control criminal se volvió cotidiano y donde el miedo se instaló como rutina. Personas reclutadas por necesidad, por coerción o por falta de alternativas que ejecutaron órdenes con consecuencias reales. Personas dentro de instituciones que miraron hacia otro lado o facilitaron, activa o pasivamente, que una estructura así creciera y se sostuviera. Y también hay personas del otro lado, quienes pasaron años siguiendo pistas, cruzando datos, armando expedientes, esperando ventanas de oportunidad que no llegaban. Quienes operaron bajo presión, sabiendo que un error podía costar vidas. Quienes sostuvieron búsquedas largas, incluso cuando los operativos anteriores parecían llegar tarde. El amanecer del domingo 22 de febrero de 2026 llegó sobre las montañas de Jalisco, sobre el corredor de Tapalpa, sobre carreteras que en pocas horas serían noticia por los bloqueos y los vehículos incendiados. Y con el paso del día, esas reacciones comenzaron a ceder lentamente, mientras el país procesaba el golpe y las autoridades consolidaban la confirmación. Reuters y otros medios internacionales reportaron la muerte de Oseguera en una operación militar y el estallido de violencia posterior en distintos puntos del país. El mundo reaccionó como reacciona ante estas noticias: agencias de prensa replicando la información, gobiernos tomando nota, autoridades estadounidenses y mexicanas presentando el resultado como parte de una colaboración que, pese a tensiones, siguió funcionando en inteligencia. Y mientras eso ocurría, la sierra volvió a su silencio habitual, ese silencio que no explica nada por sí mismo, pero que lo contiene todo. Porque esta historia no termina con un comunicado. Lo que queda es lo que siempre queda:
preguntas que no se responden en público, información que se analiza durante meses, nombres que podrían surgir de esa evidencia, investigaciones que podrían abrirse y un territorio que entra en una fase nueva, con incertidumbre y disputa. Naranjo de Chila, Michoacán. Un origen rural, una migración, un regreso, una escalada, décadas de violencia y poder, y un final en la Sierra de Jalisco. Un nombre que durante años fue el más buscado, y que, desde la madrugada del 22 de febrero de 2026, dejó de estar prófugo. Lo que viene ahora es la parte más larga, el después, y ese después se escribe en los meses siguientes. Gracias por ver este documental hasta el final. Si quieres que sigamos reconstruyendo estas historias con rigor y contexto, suscríbete, activa la campana y deja un comentario. ¿Crees que la caída de El Mencho reducirá la violencia o solo cambiará de forma? Y si deseas continuar, en pantalla tienes otro documental del canal. Haz clic y sigue con la siguiente historia.